Vamos a continuar con Hebreos capítulo 7. Hoy vamos a trabajar, si Dios lo permite, del 11 al 17. Quiero hacer una conexión con lo que veíamos hace 8 días en relación a la palabra perfección que aparece en el versículo 11. Y es entender, y que Dios nos ayude a entender, porque más que yo entender, o más que yo explicarles, o más que yo trate de mil formas de hacerlo, es que entendamos que ya el Señor ha colocado su palabra en nuestra mente y en nuestro corazón. El haber perfección en nosotros, sabemos y entendemos que es hasta cuando Él venga, que seamos transformados en cuerpos incorruptibles. Eso es clarísimo. Pero también es claro que Él ha puesto su palabra en nuestra mente y en nuestro corazón, que se ha cumplido la palabra, que se ha cumplido Jeremías 31, 31 al 34, que se han cumplido tantas profecías que se cumplieron en él, porque de él hablaron la ley de Moisés, los profetas y los salmos, y se cumplió. Y él les mostró a los discípulos, él les dijo, lo que yo les hablé, los que yo les mostré, lo que yo les compartí, es lo mismo que dice la ley de Moisés, los profetas y los salmos. Entonces, él ha puesto en nuestra mente su palabra en nuestro corazón y él a la vez, él ha sido propicio para nuestros pecados. O sea, los pecados, el saber de que son perdonados los pecados, no es por mérito nuestro ni por esfuerzo humano, y ya no hay que hacerlo por sacrificios de animales. Ha cambiado. Y esto tiene que llevarnos a nosotros a tener una conciencia limpia, inexpugnable. Ahora, que cometemos errores, sí. Que nos desviamos, sí. Pero si tú eres ese hombre, esa mujer sadik, que ha sido recuperado, que ha sido llamado, que ha sido sacado de las tinieblas, ya el pecado no se enseñorea de tu vida. Ya en ti no está la maquinación para pecar. Ya en ti ya no está la necedad, la obstinación. No, ya eso no te domina, eso no gobierna sobre ti. Ya quien gobierna en ti y a través de ti y sobre ti es el Señor y su palabra porque está en tu mente y está en tu corazón. Y que igualmente, eh, a la vez, a la vez en medio de todo ese proceso, Él nos capacita para andar en su palabra. Él nos capacita para andar en sus sendas. En ese caminar, Él endereza nuestros pasos y nos hace consciente de que no somos producto terminado. Nos hace consciente que somos limitados y condicionados. Nos hace consciente que lo necesitamos a Él como nuestro Salvador, como nuestro Redentor. Lo necesitamos, lo necesitamos. No podemos ser personas aisladas, apartadas. No, nos necesitamos. Por eso Judas, lo compartíamos hace 8 días, pero quiero leerlo nuevamente, que usted lo subraye en su Biblia, lo tenga muy presente. Judas es un solo capítulo. Y la parte final de Judas me parece espectacular. El versículo 24 y 25, mire lo que dice. Hace 8 días lo leímos, si no estoy mal. Dice, y aquel que es poderoso, ojo, poderoso, para guardaros sin caída. O sea, dice la Biblia que el justo cae 7 veces y 7 veces lo levantará el Señor. El que ha sido justificado, el que ha sido justificado, el que ha sido llamado. O sea, no se enseñorea a nosotros el pecado, no nos domina, no nos determina, no nos acorrala, no estamos maniatados, no, tenemos el poder de Dios para romper esas ligaduras, para que se pudran esas ataduras. Entonces dice, es poderoso para guardaros sin caída y presentaros, ojo, presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Mira que aquí está hablando de un solo Dios único y verdadero. Ese versículo está muy clarito.
delante de su gloria con gran alegría. O sea, nosotros ya hemos sido redimidos, se ha quitado la culpa. El decreto que había en contra de nosotros ha sido quitado. Y dice el 25, al único, es decir, sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Ahí, ahí está el único Dios verdadero. Ahí está. Es un pasaje clave. ¿Un pasaje clave en qué sentido? De que ya hemos sido perfeccionados. Ha sido colocada su palabra en nuestra mente y en nuestro corazón. Ha sido. Aquí está saludando Janet. Shalom para todos. Chava, shalom para todos. Gracias, Janet. Entonces, hemos sido circuncidado nuestro corazón, ha colocado su palabra en nuestra mente y en nuestro corazón. Él mismo nos hace inexpugnables, Él mismo nos limpia, nos perdona nuestros pecados, Él mismo nos hace una conciencia limpia, sin maldad. No hay esa libertad para pecar en nosotros, no está el tener la rienda suelta. No, 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 no. Nos equivocamos, sí, pero el Señor nos, y a la vez nos capacita para andar en su palabra, en su seno. Entonces me parece importantísimo, me parece importante conectar con lo que vamos a ver hoy. Vamos a trabajar desde del versículo 12 al 17 y le voy a pedir el favor, si le queda fácil, a Angelita si lo puede leer. Hebreos Sí, 7 señor. del 12 al 17. Sí, claro, con mucho gusto. Muchas gracias. 7:12, porque cambiado el sacerdocio necesario es que haya también cambio de Torá, y aquel que quien se dice, y aquel de quien se dice esto es de otra tribu de la cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés, tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la Torá del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indescriptible, pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ok, muchas gracias. Con gusto. Muchas gracias. Entonces había una instrucción, una instrucción. Angelita, levantaste la mano, cuéntanos. Es que me quedó una duda en lo que leyó Angelita, que decía cambiado el sacerdocio o cambiada la Torá. ¿Es cambiada la Torá o cambiada la ley? Porque está hablando de la Ahora, ley del cambia sacerdocio. bueno, ¿qué cambia? Porque acuérdense que en la Torá no se cambia la Torá, sino la instrucción para el tema de la ley sacerdotal y la Ah, ley ok. sacrificial. Exacto, sí. Ok. ¿Cierto? Y entonces está compuesta, acuérdense que Torá significa instrucción, ¿cierto? Había una instrucción que fue en su momento un tema pedagógico de cómo cuando ellos cometen el pecado del becerro de oro se activa lo que Dios ya había establecido, eh, el sacerdocio y el sistema sacrificial. Y en este caso, cuando lo dice por allá en Éxodo 31-32, dice que es a través de la tribu de Leví, de los levitas, porque fueron los únicos que se acercaron a Moisés cuando estaban en medio de esa perdición de la adoración del becerro de oro, ¿cierto? Pero Dios sí había establecido una instrucción, una ley, una Torá, o sea, está dentro de la Torá, sino que ese punto es modificado. Eh, Más que cambiado, es modificado, mejorado, sí, mejorado. sino que es más como por aclararlo, porque entiendo que hace referencias a la ley del sacerdocio, pero es más por Ujú. aclararlo porque al decir cambiada la Torá es como cuando dicen que está abolida. No, Puede, sí, puede claro. parecer eso. ¿Cuál Torah? La Torah acerca de Sí, claro, porque la ahí, pregunta de ser pero esa. está buena, es muy válida tu aclaración y así es que se debe hacer, ¿no? Con preguntas, con inquietudes, haciendo siempre auditoría en lo que estamos haciendo, ¿cierto? Y todos vamos aprendiendo. Muchas gracias.
Entonces vamos a comenzar a mirar el versículo 12. El versículo 12. Voy a aprovechar para que si me pueden colaborar con unos pasajes bíblicos. Voy a pedir el favor a Julito que se busque Mateo 5:7. Perdón, 5:17. 5:17. 5:17. Eh, Romanos 10:4. Angelita. Angelita. Proverbios. Romanos 10:4. Ok, es que se escucha un ruido de pronto. Espérate un tico. Ok. Le voy a pedir el favor a Luisita que se lea Génesis 49:10. Eh, Carmencita, Isaías 11:1. Apocalipsis 5:5 y 22:16. Vivi. Juan 11:25. Juan 11:25. A ver quién está por acá. Betty. Betty, Betty. Betty, Betty. Eh, Marcelita. Apocalipsis 1:17-18. Isaías 44:6 y 48:12. Janet, si alguien tiene algún inconveniente me lo hace saber, por favor. ¿Quién más está por acá? Amparito. Apocalipsis. Perdón, 46, ¿qué pasó? Perdón. Janet, Isaías 44:6 y 48:12. Ok. Amparito, Apocalipsis 22:13 y Apocalipsis 2:8. Por aquí llegué yo. Doña Lumarina, Primera de Corintios 15:14. Bueno, démoslo hasta ahí. Démoslo hasta ahí. Ok. Entonces vamos al versículo 12 de Hebreos capítulo 7. Dice, porque cambiada el sacerdocio, es necesario que también haya también cambio de la ley sacerdotal, de la instrucción sacerdotal que había hasta ese momento, que había hasta ese momento. ¿Cómo vamos a nosotros a mostrar de que no es que es cambiada la Torá, que es abolida la Torá, que ya es obsoleta, que el Antiguo Testamento, que el pueblo judío, que ya no es Israel, sino que es la iglesia X o Y, que ya somos un nuevo pueblo, el otro pueblo no aceptaron al Señor y entonces por tanto el Señor los desechó. No, no, eso no tiene fundamento bíblico. Tiene fundamento teológico de acuerdo a la interpretación o lo que haya manejado cada denominación, cada religión o cada líder, o cada sacerdote, o cada pastor, o como se quiera llamar. Pero aquí vamos a mirar por qué la escritura explica escritura. No es que lo yo diga, que es que yo pienso, que es que yo creo. No, vamos a ir a la escritura porque la escritura, o sea, no se puede contradecir. El mismo Señor, él mismo lo corrobora, él mismo lo afirma. Entonces vamos a ir a mirar Mateo 5:17. Mateo 5:17. Ok, dice la escritura, Yehoshua y la Torá. No piensen que he venido a abolir la Torá o los profetas. He venido no a abolir, sino a darle su verdadero significado. A Cristo. Y Tremendo. tiene dos pasajes paralelos, que es Lucas 16,
eh, 16-17, que habla sobre la Torá y el reino de los cielos. Y dice, hasta el tiempo de Juan estaban los patriarcas, la Torá, los profetas hablando de él, y desde entonces el evangelio del reino de Nai ha sido proclamado y todos están empujando para entrar. Pero es más difícil que el cielo, y la tierra pasen, que una señal o una letra de la Torá se anule. Y Tremendo. Efesios 1:17, que está hablando de la sabiduría que viene por Ruach HaKodesh a través de la escritura, dice, en mis oraciones permanezco pidiendo a Elohim, nuestro Adonai Yehoshua, Abba exaltado, que les dé un Ruach de sabiduría y palabra para que así puedan tener plena revelación de él. Esos son los dos paralelos que tiene Mateo 5:17. Ok, muchas gracias. Entonces mira que estamos viendo, estamos observando, estamos corroborando en la escritura que el mismo Señor, Él le dice que ha venido, que cambió la ley, que ya quedó deshecha, que ya el pueblo en quien el Señor había dado la palabra, que hasta este momento la conocían y esperaban al Mesías y reconocían de que era necesario de que Él viniera, ¿cierto? Que paz está en ese proceso y que igualmente el Señor viene como a ubicar, a direccionar, a establecer que hay una sola palabra y que esa palabra no cambia. No es que Dios se haya equivocado, no, Dios tiene una misericordia y tiene una pedagogía, porque con el Señor siempre hay una salida, con el Señor siempre hay un camino a seguir, que es el mismo. Y Perdón, Mauricio, recordemos que, sí, sí, Señor, cuéntame. quedó faltando otro paralelo que lo encontré ahora, que es Romanos 3:31, que dice, entonces abolimos la Torá por medio de esta fidelidad, Elohim no lo permita. Por el contrario, dejamos Torá en su sitio. Eso sí. ¿Cuál es el pasaje? Romanos 3:31. Buenísimo, buenísimo. Mira, más claro. Mira que el mismo Pablo lo corrobora y Pablo es un erudito, un hombre conocedor de la escritura. Él mismo lo corrobora. Él mismo, por eso fue que fue un tremendo impacto para su vida. Pero él se tuvo que apartar tantos años para digerir. Y cómo así, aquí ya se cumplió la palabra, ya el Señor vino, pero no vino a abolirla, él vino es a establecerla y a fundamentarla y a aclararla y Poner en su decir, sitio. ponerla en su sitio, que la corresponde. Entonces, y aquí en el contexto de Mateo está hablando del Sermón del Monte, las famosas bienaventuranzas. Está hablando de que nosotros somos la sal de la tierra, que nosotros somos la luz, que el Señor, ¿cierto? No nos llama a estar a nosotros abajo, sino a estar arriba, no porque seamos capaces, sino porque Él está en nosotros. Y es una sola palabra, es una sola palabra lo que dice en Lucas 24. Es que a mí me llama mucho la atención y es bueno recordarlo, hace rato no lo mencionaba, hace rato no lo mencionaba. Pero a raíz de unas cosas que nos hemos enterado a través de unos estudios que se hacen por otro lado, nada que ver con nosotros, pero es muy claro en Lucas 24:44. Lucas 24:44. Tome nota, sépalo, téngalo claro. Y él les dijo, ¿quién? Yehoshua. ¿En qué momento? Ya había resucitado. Ya se le había manifestado en el camino de Maús y se presenta en medio de ellos. El Señor se manifiesta en medio de ellos. Y les dice, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y dice el versículo 45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Nunca habla de un cambio, nunca habla que fueron anuladas, Comprendiendo un nunca. cambio. Y para que vean, es que esto ya cambió, lo que hablaban de mí ya no hay que hacerlo. Lo que hablaban de mí ya no, eso ya quedó obsoleto. Nunca. Ya aquí lo que prevalece es la gracia, no es la verdad de Dios manifestada a través de Él, que es el mismo Dios,
Mire lo que dice Romanos. Muchas gracias, Julito. Romanos, este es otro pasaje que también mal interpretado, manipulado como él quiera. Romanos 10:4. Romanos 10:4 dice, porque el fin de la ley es Mashiach, para justicia a todo aquel que cree. Claro, porque dice el fin, en la traducción dice el fin. Ajá. Entonces, ¿qué se entiende? La gente sin un contexto, sin y en una acomodación y en una doctrina totalmente humana, en una teología acomodada. ¿Qué dice la gente? ¿Cómo lo dice? ¿Cómo lo lee? ¿Cómo lo mira la Angelita? Tú que estás mencionando el tema. Aló, entra en tu celular y te das cuenta cuando yo estoy. ¿Me están escuchando? Sí, perfecto. Sí, señor. Ah, Sí, bueno, señor. Angelita dijo algo, no ha dicho nada. Ok, ¿qué se ha manejado y que igualmente, si aún tiene dudas, porque podemos tener dudas, válido, válido que tenga dudas, pero es similar la palabra, es más, miremos la otra versión, a ver si otra versión nos lo aclara un poquito mejor. No sé si alguien tenga una versión que lo diga de una forma un poco más clara. ¿Alguien la tiene otra versión? Por ejemplo, vamos a leer. Dios ha hablado y que siempre nos ayuda mucho, ¿no? Dios ha hablado y vamos a ver. Porque la ley se cumple en Machía. Vea, está más clarito acá. En el Dios habla hoy. Para que sean hechos justos todos los que tienen fidelidad o fe. Ahí no dice que es el fin, que se acabó, que ya pasa a ser obsoleto y hay una Torah nueva. No. El contexto de Hebreos está hablando de la ley sacerdotal, de la ley sacrificial. Cuéntanos, Angelita. Ah, ahí te miramos, ahí te miramos. Es Es que, de Romanos 10:4. es Cuéntanos, que es Angelita. importante. Ahí me escuchan. Sí, señora. Que es importante mirar la palabra esta cuando dice el fin, porque Ujú. no necesariamente significa que ya terminó. Y en realidad tiene varios significados y estaba revisando y puede ser meta, propósito, objetivo, culminación, destino o plenitud, ¿cierto? Telos, Entonces, ¿no? Es telos, la palabra telos. telos, exacto, la palabra telos en griego. Ujú. Entonces, es eso, es mirarlo porque en la traducción, obviamente, es como que ya no está vigente, que es lo que se maneja en el mundo hoy en día. Así es, así es. Inclusive ahí es muy claro cuando dice que es meta, ¿no? Es la meta. Sí, También dice eh, finalmente, ¿no? Impuesto, ujú, profético, sí, parece como profético. Se cumplió, se cumplió en él. exacto. Hay una profecía. Que Y sería este, como, sí, dale, dale. ay, qué pena, Dale, lo tranquila. escucho al mismo tiempo. Que en este caso entonces sería decir, o sea, sería, es como que el Mashiach es el propósito al que apunta la Torá. Claro, tiene que llevarme a Machía, tiene que reconocer que en ese cumplió. Más que el fin es el llegar, es la finalidad, es el propósito. Acuérdese que inclusive, ¿en qué parte es capaz? Creo que ya te doy la palabra, Julito. ¿Dónde es que dice que la Torah fue el haya o el mentor, el pedagogo que te lleva a Machía? O sea, la Torah te lleva a Machía, ¿cierto? Es el pedagogo. Y una vez llegado a Machía,
Pues en él se cumple la palabra, él es la palabra, no la cambió, es por la obra de él en la cruz, ya no necesitan machos cabríos, sacrificios, que eran, en su momento fue algo pedagógico, ni tampoco el sacerdocio levítico. ¿Por qué? Porque el sacerdocio es eterno, no fue puesto en un tiempo como el caso del sacerdocio levítico, que fue un momento de la historia del pueblo, fue un momento, Es pero Gálatas 3:24. ¿señora cuál? Gálatas 3:24, creo. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Ya te doy la palabra, Julito. Y yo también quiero decir algo, pues. Claro, también mi esposita quiere decir algo. Pero Dale. de Julito. Gálata, léelo, porfa. Angelita. Justificados por la fidelidad. Ujú. Ya, ¿ustedes escucharon bien a Angelita o yo fui que no la escuché bien? No, pero es que me tapó. Ok, voy a leerlo. Me están escuchando, qué pena. Ahora sí, ahora sí. Angelita, ¿lo lees, por favor, nuevamente? Sí, señor. Yo te voy a- Dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Mashiach a fin de que fuésemos justificados por la fidelidad. Ujú. Cuando tú ves la palabra ayo, ¿qué significa? ¿Hay otra versión que diga diferente? Yo tengo aquí una nota que dice que es como una niñera, cuidador o guía. Claro. Es un pedagogo, el que guía, el que te implementa, el que te acompaña, el que te muestra, ¿cierto? Entonces aquí está hablando muy claramente de que la Torá ha sido ese pedagogo, esa que me ha mostrado y me ha llevado a Machía. Y lo conectamos con Lucas 24:48. Ahí está clarito, ahí está muy clarito. Cuéntanos, Julito. No, yo iba a leer la versión esta que justamente que menciona el tema de la meta, ¿no? Dice, porque la meta a la que la escritura apunta es a Mashiach, quien ofrece la justicia a todos los que en él exhiben su fidelidad. Amén. Y tiene como paralelo Nehemías 9, a partir del versículo como 28, que dice, pero en cuanto eran liberados, volvían a hacer lo que te ofende. Tú los entregabas a sus enemigos y ellos lo dominaban. De nuevo clamaban a ti y desde el cielo los escuchabas. Por tu inmensa compasión muchas veces los libraste. Les advertiste que volvieran a tu Torá, pero ellos actuaron con soberbia y no obedecieron tus mandamientos. Pecaron contra tus mandamientos que dan vida a quien los obedece. Y en su rebeldía te rechazaron, fueron tercos y no quisieron escuchar. Por años les tuviste paciencia, con tu Ruach HaKodesh los amonestaste por medio de tus profetas, pero ellos no quisieron escuchar. Por eso los dejaste caer en manos de los pueblos de la tierra, y sin embargo, es tal tu compasión que no lo destruiste ni abandonaste, porque eres Elohim clemente y compasivo. Y eso para nosotros, Increíble, ¿no? increíble ese pasaje, Julito. Increíble porque si fuera que la Torá fue obsoleta o fue desechada, sería un Dios muy injusto, ¿no? Ujú, Sería un Dios incoherente, porque si en su momento era la solución, era el camino a seguir, era la instrucción que le iba a permitir a ellos vencer en la batalla ujú. o poder alcanzar lo que tenían que alcanzar, entonces ya después, no, ya eso no vale, eso ya queda obsoleto, eso ya no es digno de confianza. Entonces, no, inmediatamente hay una incoherencia, ¿no? Sería un Dios incoherente. Yo Un sí Dios creo cinco. que todos. Entonces Dios sí cambia, Dios en Él no hay sombra de variación, sino al contrario, es un Dios que hoy es y mañana no es. O sea que no es fiel, no es el fiel, no es el verdadero. Sería tremendo, ¿no? Sería Esa es la tremendo. parte de Nehemías capítulo 9, que es cuando Israel confiesa los pecados, y Ezra cuando
que volvieron del exilio, confiesa, dice, toda la maldad que Israel hizo, que era no haber andado en la instrucción, ¿no? Pero claro, Amén. eso para nosotros también hoy, ¿no? Obvio. Total, 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 total. Ok, entonces en este versículo 12 la Torá continúa, pero ahora se vive desde Machía, no a través, en este caso específico, no a través de los sacrificios de animales, ni a través del sacerdocio levítico, sino de Machía. ¿Ya? Vamos al 13:15, al 13:14, vea lo que dice. Hebreos 7, mira lo que dice el versículo 13. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. ¿De quién está hablando? De Machía. De Machía. ¿A quiénes servían al altar? La tribu de Leví. La tribu de Leví. Y lo dice el 14, porque manifiesto es que nuestro Adón, o nuestro Señor, vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Ojo, se aclara, al sacerdocio, Esto cambia. ¿cierto? No habla respecto o que tiene que ver con el no, pero en el tema del sacerdocio. Vamos a mirar unos pasajes, eh, porque es que el sacerdocio es un diseño eterno. Antes de Egipto fue establecido y lo manifestó el Señor cuando a Melquisedec se le presenta a Abraham, eso ya lo hemos leído, y le entrega los diezmos. Y recordemos que a quien entrega el diezmo, usted está reconociendo una autoridad y dice que es sin genealogía, o sea, es directamente del cielo, es directamente del cielo. Entonces, eh, vamos a Génesis 49:10. Génesis 49:10. Le pedí el favor a Luisita. ¿Sí está Luisita o no está? Ah, creo que no está. No, no está. Yo voy a leerlo. Ah, bueno. Génesis 49:10. Yo lo leo, tranquilos. Dice, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Shiloh. A él y a él se congregarán los pueblos. ¿Qué es Shiloh? Es un nombre que recibe también el Machía, que es el enviado, ¿cierto? El que es manifestado en medio de nosotros. Entonces, aquí está mostrando, está viendo el tema como rey, pero también como sacerdote, como el Mesías, como el Redentor, como el que nos rescata, como el que nos se entregó por nosotros para que fuéramos rescatados, para que fuéramos redimidos. Entonces, aquí lo estamos viendo clarito. Está hablando de que el Señor mismo, ¿cierto? No necesitaba de una tribu, claro, él venía de Judá, que era para ser rey, pero también él venía a ser ese retoño. Vamos a Isaías 11:1. 11:1. Sí, dice así la palabra de Dios. Del tronco de Isaí brotará un retoño, un vástago nacerá de sus raíces. Ok. Y ahí mismo el 48:12. Y el 48:12. Ah, pero eso sí me tocó a mí. Ah, perdón, Bueno, perdón, 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 perdón. Borre, 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 borre. Me salté. No, es Vivi. No, no, borre, borre. Isaías 11:1
y vive Apocalipsis 5:5. Me pareció espectacular este pasaje. ¿Cómo lo muestra tan clarito? Cuando está hablando de esa vara del tronco de Isaí y ese vástago retoñará de sus raíces. ¿Por qué? ¿Por qué retoña de sus raíces? Porque Él murió por nosotros. Él murió por nosotros. Y ahí aquí lo va a confirmar Apocalipsis. Apocalipsis 5:5. Apocalipsis 5:5. Pero uno de los ancianos me dijo, no llores más, pues el león de la tribu de Judá, el retoño de David, ha vencido y puede abrir el rollo y romper sus 7 sellos. Ok, y vamos a Apocalipsis ahí mismo. Sí. Apocalipsis 22:16. Y aquí se lo dice mucho, aquí ya lo cierra muy concreto. Y Jehoshua ha enviado mi ángel para declarar todo esto a las iglesias. Yo soy el retoño que desciende de David y soy la estrella brillante de la mañana. Ok, muchas gracias. O sea que está hablando aquí muy claramente que Él es, ¿cierto? Esa raíz, ese vástago que La estrella. retoña, la estrella de la mañana, ¿cierto? El resplandor de su gloria, de su grandeza, de su poder. Entonces, aquí lo que estamos confirmando y lo que estamos viendo con este versículo es que ya no es que se haya acabado la Torá, sino que ya a través, el sacerdote a través de Yehoshua Hamashiach. ¿Por qué? Porque es eterno. El sacerdocio levítico y el sistema sacrificial fue temporal, fue temporal. Fue en una etapa, en una historia y en un tiempo para el pueblo, para enseñarle la pedagogía, para prepararlo para lo eterno. Yo Para lo hablaba ayer, perfecto. Para lo perfecto. sí, para lo perfecto y lo que queda satisfecho. Yo ayer hablaba con mi esposa y yo acostumbro a decir mucho eso, y que Dios nos ayude a nosotros a cultivar cada día más esto, lo que les voy a decir. No, de pronto es por mi edad, ¿cierto? Ya tengo 63 años, entonces ya es un poquito más trascendental. Pero si vamos a ser objetivos y reales y claros, este mundo pasa muy rápido, pasa muy rápido. Y uno se enfoca y se aferra a este mundo y resulta que este mundo no es. O sea que debemos dedicarnos más a conocer más de la eternidad, a conocer verdaderamente aquello que nadie nos lo puede quitar, aquello que ya tenemos en Machía. Y eso es lo que está mostrando acá. No era por machos cabríos. Es más, el mismo sistema sacrificial falló. Ahí lo vamos a leer ahorita en Hebreos. Falló. Fueron hombres que fallaron. Eran hombres, el caso de Aarón y sus hijos, tenían que ofrecer un sacrificio por sus pecados y por los de su familia, para después presentar ese corbán o ese corderito por los pecados del pueblo. Entonces, esa, ese sistema sacrificial era ineficaz, ya no era tan eficaz como lo es en Mashiach. Y ahorita lo vamos a leer, ahorita lo vamos a ver. Entonces, Dios cumple su palabra mejorando a lo que él mismo había establecido. Lo mejoró. ¿Se acuerda que alguna vez lo hablamos en una enseñanza que pecar anteriormente valía mucho más? Que dependiendo de tus ingresos, tenías que presentar, ¿cierto? O un puñado de harina, un palomino, un corderito, hasta un toro. O sea que si tú tenías más ingresos, pues daba un toro. O sea que el pecar y el que fuera redimido de mis pecados valía platica. Pero no era que valiera más, sino que era la manera de mostrarnos lo que vale, porque ahora vale la sangre de Mashiach. Es lo que costaba, por ahí Sí, pero el empezó. contexto que yo estoy viendo es que fue algo mejorado porque él ya lo pagó por nosotros. Y ya no tenemos que, o sea, fue algo mejorado. Pero porque nos Y da la que, capacidad de y que, y soportar. que, y que igualmente hay esa, ahí te lo vamos a leer, hay esa eficiencia
a través de Machía, porque Machía es incorruptible. En cambio, los sacerdotes de Aarón y sus hijos eran corruptibles, corruptibles. Eran expuestos a sus emociones y a su concupiscencia. En cambio, el Señor no se le halló pecado, inexpugnable, santo, apartado, lleno de su luz, de su verdad, el esplendor de su gloria, de su grandeza. Entonces, ahí lo que estamos viendo es que Dios cumple su palabra mejorando lo que él mismo ha establecido temporalmente, temporalmente. Ahora vamos al versículo 15 de Hebreos 7. Mira lo que dice el versículo 15, voy a leerlo hasta el 17. Y esto es aún más manifiesto. Esto es aún más manifiesto. Si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la instrucción del mandamiento o la Torá establecida por el sistema sacrificial o sacerdotal, acerca de la descendencia según el poder de una vida indestructible. Es decir, anteriormente era por el hijo de Aarón, que ese sumo sacerdote, entonces venía a ser, si muere su papá, viene a ser su hijo, ¿cierto? Entonces por descendencia. Pero era una descendencia totalmente corruptible. Pero aquí dice que es el poder de una vida indestructible. La otra se destruía, moría. Versículo 17. Pues si da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Eso lo dice el Salmo 110. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? El sacerdocio de Machía se fundamenta en vida, su propia vida, no en rituales. Ojo, no en rituales. Que en su momento fueron válidos. Que en sus momentos tenían vigencia. En su momento. Pero no eran eficientes. Eran ineficaces. Eran ineficaces. ¿Cómo lo vamos a ver? ¿Cómo nos lo explica la escritura? ¿Cómo podemos verlo nosotros en la escritura? Entonces vamos a Juan, porque aquí es donde está el secreto de esto, porque sería en vano nuestra fe, nuestra fidelidad, porque él es indestructible, ni la muerte lo pudo retener, ni la muerte lo pudo retener, no lo pudo retener, porque no se le halló pecado. Acuérdese que el resultado del pecado es la muerte, pero era necesario que él cumpliera lo que está la profecía en Jonás, 3 días y 3 noches, ¿cierto? Donde él mismo se vacía, se sale de él la sangre, hasta la última gota de sangre Sí. que simbolizaba el pecado que él cargó. En esos 3 días, ya, como dice ahí mismo en Lucas 24, dice que carne y hueso, ya no habla de sangre, cuando él se les presenta a ellos en una forma visible y palpable. Porque acuérdense que Tomás mete los dedos en el costado. Él come con ellos. Él come con ellos. Y dice, ahí lo dice en Lucas. En Lucas 24 lo dice muy claramente. Vea lo que dice en el versículo, en el Lucas 24. eh, dice, vea, aquí en el 39. El 39 de Lucas 24 dice, mirad mis manos y mis pies. Yo mismo soy, palpad y ved. Porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. O sea, se le presentan carne y hueso. Ya no tiene la sangre. La sangre simboliza, en ese momento simboliza el pecado. Y él cargó con nuestros pecados. Él cargó. Y al derramar la sangre, hasta la última, eran 3 días y 3 noches,
Ya cuando él pagó el precio, cuando ya pasó por la Torá, por todo lo que se requería que cumpliera el Machía, porque si él dejaba cumplir un requisito, no era el Mesías. Entonces, ¿cuál es la consecuencia del pecado? La muerte. Pero como no se le halló pecado, Porque yo, entonces hasta la última, ya pagué por ustedes, la última gotica ahí, ¡pum! A los 3 días, 3 noches, ¡pan! Resucita. Él entregó su cuerpo y él mismo lo tomó, como lo dice el Evangelio. Entonces aquí está mostrando claramente, muy claramente, que el sacerdocio de Machía se establece en su vida, no en rituales, no en rituales, sino su propia vida. Juan, Juan 11:25, una vida Dice, indestructible, sí, dice, Yehoshua le inexpugnable. dijo, Sí, dale. Leo, Yehoshua le dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Ok, muy bien, muchas gracias, Betty. Yo soy la resurrección. Él es el primogénito. ¿Qué quiere decir eso? Que después de él, seguimos nosotros. Él es el primero en resucitar. Después de él, seguimos nosotros. Una vida indestructible, está diciendo Hebreos. Miren muy bien Hebreos. Miren muy bien Hebreos. Sino según el poder de una vida indestructible, versículo 16 del capítulo 7 de Hebreos. La vida de Aarón y de sus hijos, que somos sacerdotes, eran destructibles, morían y no resucitaban. Él murió, él entregó su corbán, él voluntariamente entregó su cuerpo, derramó hasta la última gota de sangre, porque la muerte no podía tocarlo a él, porque él no se hallaba pecado. Acuérdense que el resultado del pecado es la muerte. Apocalipsis 1, Marcelita, Yo lo tengo, 1:17. y 18. Dice, déjeme, 1:17, 18. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su mano derecha sobre mí, diciendo, no temas, yo soy el primero y el último, y él vive y estuve muerto, y he aquí, Y el que estoy vivo, perdón, y vivo el que por los vivo. siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte, del Hades. Ok, el que vivo, Y he ¿no? aquí, estoy vivo, por sí, estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Ok, muchas gracias. Y ahí mismo, eh, aquí se está cumpliendo. Acuérdense que Apocalipsis, aquellos que de pronto no tienen ese dato todavía y pueden verificarlo, tiene 404 versículos en total, ¿cierto? Son 22 capítulos, 404 versículos, y esos 404 versículos tiene como referencia 800 versículos del Tanakh o el mal llamado Antiguo Testamento. ¿Por qué la gente no entiende Apocalipsis? Porque no ha leído la escritura de Génesis 1:1. ¿Cómo va a entender un libro 1 donde está fundamentado en toda la Torá, en toda la ley de Moisés y en los profetas? Pues no lo va a entender nadie. Nadie lo va a entender. Y aquí lo que está diciendo Juan, que es el quien escribe Apocalipsis, está hablando del Señor mismo directamente a él. Y él está diciendo, el que vivo y estuve muerto, y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Amén, así es. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Y tiene las llaves del juicio.
final. Porque los que estemos en Machía será para vida eterna y los que no están en Machía serán para una eternidad sin él, en el infierno. Así claro es. Y aquí se está cumpliendo Isaías. Recordemos que Isaías, la gran mayoría es, ¿cierto? Por eso dice que Isaías es como una Biblia, porque tiene 66 capítulos, y son los libros que tiene la Biblia, ¿no? Entonces, miremos Isaías, le pedí favor a Janet, Isaías 44, Isaías 44, versículo 6, sí, señora. Dice así dice el Señor Todopoderoso, Rey y Redentor de Israel. Yo soy el primero y el último. Fuera de mí no hay otro Dios. ¿Quién es como yo? Hasta el 6. No, está muy bien. Ahí está mostrando que otro pasaje que habla de que Dios mismo manifestaba en medio de los hombres. Aquí está comprobando, ¿cierto? Juan está corroborando en Apocalipsis lo que está diciendo Isaías. Isaías, que todavía está leyendo Janet, está diciendo claro, dice, así dice el Señor, Rey de Israel y su Redentor, Hachem Sebaot, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. El mismo que está diciendo en Apocalipsis que yo vivo, porque yo estuve muerto, pero aquí vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la... No que me las entregó papi, es que papi me dio las llaves y tengo... No, él es Dios, que se disminuyó, que se hizo en forma de hombre, y siendo forma de hombre se hizo siervo, y siendo siervo murió en la cruz. Y que al morir en la cruz, al entregar su cuerpo por nosotros, él mismo lo entrega, derrama hasta la última gotica de sangre, porque es el pecado que él portó, ya era el pecado de nosotros, de la humanidad, ya pagué por ustedes. Ahorita, bueno, háganme juicio a mí. No pueden. Lo que él mismo estableció, él mismo se presenta ante lo que él estableció ante su tribunal y se va a ver que ya, inexpugnable, he sido justificado, soy yo Dios mismo, no sé yo pecado, me disminuí, me sometí a tiempo, a espacio, ya, son libres del pecado, ya el pecado no se enseñorea sus vidas. Esto es muy importante porque tiene que ver con el cierre de Shabbat hoy. Para que vayan estudiando, mis amados, para el cierre de Shabbat hoy en la tarde. Primera de Samuel 17 y Efesios 6. Vamos a hacer un paralelo de algo que Dios me mostró en un sueño. Es un Primera Samuel, paralelo. ¿qué pasó? Primera Samuel, ¿qué? 17. Primera de Samuel Sí. 17. Y un Todo el, paralelo todo el capítulo, con todo el Efesios. capítulo. Sí, le hace todo el capítulo. Y, Bueno, y, y paralelo con Juan, y Efesios, un paralelo con Efesios 6. 6, correcto. ¿Cómo, cómo, cómo aquí es entender la obra de Machía en la cruz? Que ya no tiene poder, ni el pecado, ni la muerte, ni nada, ni nadie, sino que el poder es de Él, manifestado en nuestras vidas. No tenemos temor de lo que nos puede hacer el hombre. No debe haber temor en nosotros de las circunstancias, de todo lo que pasa en el mundo. Estamos en el mundo y lo enfrentamos y estamos dentro de él y estamos llamados a ser luminares, estamos llamados a ser luz, verdad, el poder, pueblo prototipo. Lo que hablábamos ayer en la apertura de Shabbat aquí nosotros, ser un enclave. Somos un enclave. Yo ponía el ejemplo ayer y recordaba cuando uno va por el desierto, pues aquellos que han tenido la oportunidad de hacer la peregrinación de Egipto hacia Jerusalén, va uno por el desierto y encuentra oasis. Eso es una cosa espectacular. Encontrar un oasis donde hay agua, donde hay árboles, donde hay alimentos, donde hay vida, alegría, gozo. Igualmente se convierte el Shabbat, eso para nosotros. Pero igualmente en el Shabbat estamos tocando la eternidad.
Pero igual tú y yo somos esos oasis y estamos llamados a ser esos oasis en medio de un mundo de resequedad, de oscuridad, sin esperanza, sin Dios. Entonces, si somos igual a ellos, pues no hay diferencia. Somos motivo de burla. Entonces, mira que está mostrando acá, y eso es lo que vamos a hacer el paralelo esta tarde en el cierre de Chava con 1 Samuel 17 y Efesios 6, es quién es el que tiene potestad sobre tu vida, quién es el que está gobernando tu vida. Y dependiendo de quién gobierne tu vida, así vas a proceder, así vas a actuar ante la vida. Y es lo que está diciendo acá. Yo estuve, yo morí, yo fui muerto, pero la muerte no me pudo retener. Y yo vivo por los siglos y los siglos. A Él sea la gloria y el poder. Es el que reina en nuestras vidas. Y eso nadie nos lo puede quitar. Eso nadie nos lo puede quitar. Nadie nos quita ese bailado. Nadie nos lo quita. Ni nada. Mis amados, es algo que tenemos que tener en nuestra mente y nuestro corazón muy claro. Una forma categórica. Una forma enraizada y profunda. Una forma con determinación y con mucha claridad. Con mucha claridad. Isaías 48:12. Sí, señor. Dice, oye Jacob y tú Israel, a quien llamé. Yo soy el primero y también el último. ¿No? ¿Cómo le parece? Dios único y verdadero. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Ahora, Apocalipsis, escritura, explica escritura. Esto es con palabra de Dios. Esto no es concepto, ni opiniones, ni argumentos humanos. Apocalipsis 2:8, primero. Amparito. Buenos días, chao, shalom para todos. Amparito, qué bueno Bueno, escucharte, dice así Amparito. gracias, dice así la palabra de Dios. 2:8, me perdí, ya. Y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Ok, para un momentico. Escribe al ángel. Aclara esa parte. El Señor le está diciendo al ángel y escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, No, el sí, primero. ¿Quién le está escribiendo al ángel? El primero y el fue que postrero. leí mal. ¿Sí? ¿Ya quedó claro, Parito? Sí, fue que lo leí mal. Sí dice, y escribe al ángel de la iglesia Ah, ok. de Esmirna, el El primero y primero y el el postrero postrero, es el que el que estuvo muerto, que y perdón, vivió. Sí, sí. dice esto. Ajá, El que estuvo muerto y vivió, dice esto. Habla del Señor. ajá, Y ajá. después de Apocalipsis 22, en la última parte de la escritura, mire lo que dice el versículo 13. Ok, ¿está claro o no está claro? Sí, hombre, Dios único y verdadero. Exactamente. Ajá. Mira, ¿por qué Hebreos está diciendo que una vida indestructible? Porque Aarón y sus hijos murieron y no resucitaron. En cambio, el Señor resucitó, la muerte no lo puede tener. Nada, ni nadie. Y Él habita en ti y habita en mí. Entonces, la vida resucitada, indestructible del Señor, es nuestra verdadera credencial, donde hay Dios en los cielos y en la tierra, que se evidencia en nuestro proceder y en nuestro vivir. Porque sería en vano nuestra fe, nuestra fidelidad, si Él no hubiera resucitado. Si él no hubiera sido indestructible,
Salgamos corriendo, salgamos corriendo, salgamos corriendo. Entonces terminamos con este pasaje. Vamos a ir a 1 Corintios 15:14. Sí, señor. Primera de Corintios 15:14 dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Ok, muchas gracias. Entonces, está en contexto hablando, ¿cierto? De aquellos que no creen en la resurrección. Porque si no hubiera resucitado Él, sería en vano nuestra fe. Estaríamos aterrorizados, arrinconados, maniatados, encarcelados en un mundo de maldad. Y nosotros tenemos que tener la mirada en lo alto, en lo que va por encima de esta temporalidad y este mundo efímero. Y aquí lo que está mostrando es que la vida resucitada e indestructible del Señor es nuestra verdadera credencial de Él sobre nuestras vidas. Eso debe quedar muy claro en cada uno de nosotros.